Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues parece que hoy los mercados están tomando un pequeño descansito después de esa subida que al final de la sesión de ayer tuvo lugar en Estados Unidos. Vimos un cierre muy pero que muy positivo para volver de nuevo muy pero que muy cerca de esos máximos históricos en el S&P 500 y hoy parece que se está tomando un descanso. Veníamos diciendo que la subida quizás le faltaba un poquito de volumen y sin ese volumen por parte de la demanda puede que sea complicado superar de primeras esa zona de máximos. Por lo tanto, ahora es cuando quizás podemos ver una corrección y poner a prueba quizás la fortaleza de toda la subida tan vertical en nube que hemos visto durante la última semana. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Telefónica, que hoy estamos viendo una corrección que parece que le vuelve a llevar a esa zona de soporte que teníamos en el gráfico. La segunda de las acciones que vamos a ver es CaixaBank, que se ha frenado la subida en esa zona de resistencia que teníamos muy cercana de máximos y que quizás nos abriría la puerta a seguir con la subida que parecía que se había puesto en pausa. Y la tercera de las acciones es ENCE, una acción que hace bastante tiempo que no analizábamos y que vamos a ver en qué situación se encuentra, ya que pienso que está en una zona muy interesante. Así que venga, vamos con los tres análisis de hoy. Bueno, vamos con las tres acciones de hoy, que como siempre las vamos a analizar desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace por si queréis os registréis de forma totalmente gratuita. Vamos a comenzar por Telefónica. Fijaros cómo decíamos, el gráfico semanal se veía muy bien, cómo podríamos estar viendo la formación de un hombro, cabeza, hombro. Que decíamos que estábamos pegaditos la última vez que analizábamos a esa media móvil de 70 sesiones y que era muy importante mantenerse sobre ella, porque quizás si conseguíamos distanciarnos de ella por la parte alta, es decir, despegarnos y acercarnos a esos máximos que teníamos a finales de julio, despejaríamos esos fantasmas de ese posible hombro, cabeza, hombro. Pero sí que es verdad que la sesión de ayer parecía que conseguía ya por fin despegarse de esa zona de la media de 70 sesiones, pero en la sesión de hoy rápidamente estamos viendo cómo vuelve hasta esa zona. ¿Por qué es tan importante? ¿Es la base del hombro, cabeza, hombro? No, no es la base, pero es quizás la media que lleva actuando como soporte. Fijaros, desde que comenzó la subida en febrero de 2024. Lo hizo en abril, lo hizo también en junio, fijaros como en julio a principios también, y ahora de nuevo. Es decir, si obviamos lo que parece esa figura de hombro, cabeza, hombro, parece que la media 70 es su pilar fundamental en toda la subida. Si ahora la perforase, tendríamos una señal negativa bastante importante. Y además, si eso ya lo juntamos con el hombro, cabeza, hombro, podríamos decir que tenemos una señal adelantada de esa posible figura que quizás se acabe formando en el gráfico. Fijaros cómo la proyección nos llevaba hasta la zona de los 3,60, lo que acabaría con toda la tendencia alcista que llevamos viendo, como decíamos, desde febrero. Ahora la situación, pues bueno, todo apunta, parece, podríamos decir que estamos dentro de un movimiento lateral en el gráfico. ¿Vale? Porque desde el mes de junio no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente. De hecho, el pico que vimos en agosto fue de un máximo decreciente y eso no había pasado anteriormente desde que vimos el comienzo de la subida en febrero. Es decir, ¿eso nos marcaba que ya íbamos a corregir? No, simplemente nos marcaba debilidad y que nos podríamos mover en un movimiento lateral. Es decir, puede ser un movimiento con bastante volatilidad como el que vimos por aquí de abril de 2023 a enero de 2024 y posteriormente se mantuvo la subida. ¿Cuál es la clave? Pues que en ese movimiento lateral no acabe perforando claramente la zona de soporte. Si lo hace, se convierte en una nueva tendencia bajista, porque lo que habríamos visto es un movimiento de distribución en el gráfico. Y fijaros también, lo recordamos siempre que traemos Telefónica, esa zona tan importante de los 4.25. ¿Por qué? Porque es la zona que divide el gráfico de forma histórica de Telefónica entre la parte alta con los objetivos en los 7.60 y la parte baja con los objetivos en 1.97. Si ahora viésemos de nuevo un tramo al alza tras este movimiento lateral, sería muy positivo, romperíamos esa zona clave de resistencia y la subida podría llegar a ser muy importante en el gráfico. Pero si por el contrario acabamos viendo que se forma ese hombro, cabeza, hombro, se acaba cumpliendo y vamos a corrección, es cuando podríamos pensar que toda la subida que llevamos viendo desde 2022 está en riesgo no que ya vaya a ponerse fin y podríamos empezar a corregir de nuevo. Fijaros cómo la media 70 actuó muy bien como soporte en ese movimiento lateral que veíamos el año pasado y principios de este año. Es decir, si ahora seguimos viendo un movimiento lateral bastante largo de varios meses, no hay que descartar que nos topemos de nuevo con esa media móvil de 70 sesiones que ahora mismo está a los 3,75 en el gráfico, pero
que la pendiente es positiva. Por lo tanto, pues bueno, vamos a darle un poquito de tiempo y simplemente hay que vigilar esas zonas clave y la figura que hemos situado en el gráfico. Vamos a seguir con la cotización de ENCE. Como os decía, hacía muchísimo tiempo que no la analizábamos y creo que merece la pena, porque fijaros cómo desde marzo ya hemos visto una subida muy importante en el gráfico, fijaros, marcando los máximos crecientes, pero fijaros como ya la última subida que vimos en junio no conseguía marcar un nuevo máximo creciente. Formábamos aquí, fijaros, clarísimamente un doble techo, y a partir de ese doble techo hemos empezado a corregir. Podría haber sido una simple corrección, pero hemos perforado su principal soporte, que era la media de 70. La hemos perforado y nos hemos ido hasta la media de 200 sesiones, es decir, puede ser un movimiento de libro de corrección más importante de toda la subida y posteriormente, después del movimiento lateral, mantener la subida y la tendencia alcista que llevamos viendo desde el mes de abril, o por el contrario también puede ser un movimiento de libro del final de la tendencia alcista. Vamos a ver cómo diferenciar las dos posibles escenarios o posibilidades que tenemos. Fijaros cómo si ahora, una vez que se ha chocado contra la media de 200 sesiones y actúa como soporte, conseguimos superar la media de 70 y superamos la zona de los 3,20, podríamos decir que como mínimo se mantiene el movimiento lateral y podríamos irnos a buscar de nuevo la zona de los 3,50. Pero si por el contrario ahora empezamos a corregir y perdemos la media de 200 sesiones y acabamos perforando la zona de los 2,98, 3 euros aproximadamente, puede que fuese el fin de toda la subida que hubiera venido marcado por ese doble techo. Fijaros cómo es lo que sucede normalmente. Un soporte muy importante, le perforamos, nos vamos al siguiente soporte, rebotamos, consolidamos como resistencia y volvemos a caer. Es decir, es un movimiento de libro. Pero hasta que no veamos la ruptura clara, ya sea por arriba o por abajo, pues no nos podemos anticipar a los acontecimientos, evidentemente. Por lo tanto, pues bueno, creo que tenemos que ir con calma. Vamos a ver también el gráfico semanal para coger una perspectiva más a medio y largo plazo y fijaros cómo desde diciembre de 2021 parece que estamos dentro de una tendencia alcista. Una tendencia alcista que viene apoyada sobre la media de 200 sesiones y también la media de 70. Ahora, quizás la media de 70 es la que está más cerquita de la cotización, es decir, es la que tenemos que coger de referencia en un primer momento. Está a los 2,95. Fijaros cómo, si nos vamos al gráfico diario, la media de 200 sesiones está a los 3,05, pero si nos vamos al soporte de los mínimos que había hecho en julio, está muy cerca de esos 2,95, está a los 2,98. Por lo tanto, muy importante no perforar esa zona. Si la perforase nos quedaría la media de 200 sesiones, pero creo que podría llegar a ser un poquito arriesgado. Aún así, mantendría la tendencia alcista claramente con máximos y mínimos crecientes en el gráfico. Fijaros como ahora, hace unos meses, podría haber parecido, fijaros que rompía esa resistencia tan importante, los 3,41, en una zona anterior de soporte, fijaros, en esta subida tan fuerte que vimos, y anteriormente actuó como resistencia. Es decir, estamos en una situación muy parecida a la de Telefónica. Si consiguiésemos superar esa zona, se abriría un rango de movimiento bastante importante al alza. Fijaros cómo la siguiente zona clave podría estar por aquí, en los 4,10, pero luego ya nos tendríamos que ir hasta los 5 euros. Es decir, podría venir subidas muy importantes si supera esa zona. Yo creo que sería la confirmación de que puede mantener la tendencia alcista. Por el principio de la tendencia hay miedo y luego ya cuando se confirma es cuando vienen las subidas más verticales. Por lo tanto, pues podría cuadrar, pero para ello tenemos que superar la zona de los 3,41 y esos fantasmas que podemos decir que tenemos en el gráfico diario tenemos que borrarles. Vamos con CaixaBank. Vamos a comenzar con el gráfico diario y fijaros cómo, al igual que otros muchos bancos, ha corregido con bastante fuerza en esta corrección que veíamos en las últimas semanas, en el último mes, podríamos decir, desde el mes de julio. Fijaros, se fue hasta la media de 200 sesiones, que era su soporte más importante en toda la subida, prácticamente que llevamos viendo desde el 2020, y ha rebotado con mucha fuerza. Decíamos que era muy importante superar la media de 70 sesiones, porque también podría actuar como soporte y quizás empezaremos a tener señales de que puede continuar al alza hasta la siguiente zona de los 5,30, que no tenía la resistencia antes de alcanzar esos máximos en los 5,60. El problema ahora que sí ha frenado en esa zona es normal también, veníamos viendo continuas sesiones de subidas en el gráfico. Ahora, pues lo suyo sería que hiciese lo que tenemos aquí marcado en el gráfico. Fijaros que la anterior vez que analizábamos decíamos se podía hasta los 5,30, corregir hasta la media de 70 y a partir de ahí, si la consolida de nuevo como soporte, marcaría continuidad alcista y
nos iríamos a marcar nuevos máximos crecientes. Pues bien, hemos alcanzado el primer objetivo, los 5,30. Ahora vemos que llega la corrección. No pasa nada. Vamos a ver si esa media de 70 sesiones, en caso de que siga corrigiendo, actúa como soporte e impulsa de nuevo la cotización para continuar con la larga tendencia alcista. Fijaros cómo aquí llegamos a ver algo muy parecido. En noviembre de 2023, una caída muy fuerte, media de 70 sesiones, la supera la media de 70, después de apoyarse la media de 200, luego se apoya en ella y volvemos a repuntar con mucha fuerza. Es decir, podríamos volver a repetir el mismo movimiento. Sería totalmente sano, natural y quizás lo mejor que podríamos ver la cotización de CaixaBank. Pero siempre que nos solemos que puede venir una corrección, tenemos que hacer la doble lectura. ¿Es una simple corrección o va a ser algo más? Pues ahí va a estar la clave, la media de 70. ¿Qué pasaría si ahora la perfora? Pues que sería una señal de debilidad. Porque si es verdad que la habríamos superado, ayer lo comentábamos también con otra acción, pero no la consolida como soporte. Es decir, si no la consolida como soporte, nos daría absolutamente igual esa media de 70 y probablemente acabaríamos volviendo muy cerca de esos mínimos que veíamos a principios de agosto, la sesión del 5 de agosto. Ahí, ¿qué nos encontraríamos? La media móvil de 200 sesiones, que hemos dicho que era el principal soporte en toda la tendencia alcista. Pero habría un problema. Nos iríamos a por la media móvil de 200 sesiones viendo que la media de 70 no actúa como soporte, que hemos marcado un nuevo máximo decreciente respecto al máximo que tendríamos en julio y que la subida que habíamos visto anteriormente tenía menos volumen que el volumen que veíamos en la caída. Es decir, habría bastantes señales negativas a la hora de enfrentarnos a la media móvil de 200 sesiones. Así que creo que lo mejor que puede pasar es que nos quedemos aquí, en la media de 70. Porque si quizás la perfora ahora sería muy peligroso. Quizás no me hubiera disgustado tanto irnos hasta la media de 70, ver un movimiento lateral hasta la media móvil de 200, volver a repuntar y aquí superar la media de 70, formando un doble suelo, porque quizás aquí ya tendría menos gasolina la oferta, pero aquí ha quedado demostrado que ya ha visto un ataque a máximos, no lo ha conseguido, venía con muy poquito volumen y la debilidad pues se puede oler quizás entre los inversores dentro de la cotización de CaixaBank. Por lo tanto, es mala señal. Y si nos vamos al gráfico semanal, fijaros, teníamos una larga divergencia. Una divergencia que, fijaros, el último pico estaba en 72. Esto está siendo muy curioso y fijaros, si queréis, en diferentes activos, cómo había muchas acciones e índices que en el último pico todavía habían superado, aun viendo divergencias, el RSI, la zona 70, y ahora en el impulso se están quedando muy cerca de los antiguos máximos, como puede ser el caso de CaixaBank. Pero quizás los que en el anterior pico del RSI ya no conseguían acercarse a la zona de 70 son los que se han quedado un poquito más rezagados. Ahora, no me extrañaría tampoco nada, también os lo digo, si ahora consigue mantenerse al alza, marcar un nuevo máximo creciente, formar una nueva divergencia, ya con el RSI claramente por debajo de la zona de 70, eso creo que quedaría bastante confirmado, porque estamos muy cerquita de esos máximos y el recorrido todavía es muy largo del RSI. Formaría una nueva divergencia y sería una señal más de debilidad, a lo que habría que sumarle un nuevo máximo con menos volumen aún de lo que hemos visto anteriormente, fijaros, y con esa divergencia donde siga alargándose esa divergencia en el gráfico que nos mostraría bastante debilidad. Es decir, en el corto plazo podemos seguir pensando que podemos ver un impulso y que podemos ver nuevos máximos crecientes, pero a medio y largo plazo yo pienso que se le están acabando las pilas y que estamos más cerca que lejos de esos máximos antes de comenzar esa corrección o ese ciclo bajista quizás en el gráfico de CaixaBank. Y en el mensual, pues fijaros cómo también teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Y fijaros cómo el último pico que veíamos por aquí hasta mayo, el volumen era muy alto. De hecho, las últimas velas era decreciente, pero aún así era más alto del que veíamos en el repunte que veíamos en julio. ¿Vale? Entonces, bueno, la vela que está dejando este mes parece de momento bastante positiva, pero como ya estáis viendo en los últimos análisis, estoy siendo muy precavido con estas velas que están dejando muchas acciones y muchos índices porque creo que puede haber muchas turbulencias y en agosto, como hay poco volumen por parte de la demanda, sobre todo porque hay pocas noticias positivas, podríamos decir, en el momento que hay algún revuelo como el que veíamos hace un par de semanas, las caídas pueden ser muy fuertes y entra mucho volumen. Por lo tanto,
esta vela mensual y la de otros activos que hemos visto las vamos a dejar por lo menos en pausa y las analizaremos mejor ya cuando nos acerquemos al cierre de mes. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con las 3 acciones de hoy. Parece que hoy nos estamos tomando un descansito, sí, un descansito muy pero que muy pequeño comparado con toda la subida que hemos visto. Pero es que era lo que estábamos esperando, es decir, estamos esperando meses de mucha volatilidad, con caídas y subidas muy importantes, quizás para dejar un poco perdidos a los inversores y que no tengan del todo claro en qué situación nos encontramos y que quizás viniendo de subidas muy fuertes en los últimos meses aprovechen esas correcciones, vean oportunidades de compra para quizás estar vendiendo las acciones los inversores grandes, hagan ese movimiento de distribución y luego ya cuando bajen tipos, se desinvierta la curva, pase las elecciones en Estados Unidos, por ahí va a estar, es cuando pueda comenzar ese ciclo bajista de las bolsas. Es decir, con el relato cuadraría perfectamente lo que estamos viendo. Veremos a ver cuál acaba siendo la realidad. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.